¿Cuál es su emergencia? ¿Tuvieron que venir todos juntos para detenerme? Bueno, yo voy a enfrentarlo solo. Comenzó justo después de las 3 de la tarde de ayer en la ciudad de Granby. Esto fue cuando llegamos por primera vez a la escena, y parecía que los oficiales nos estaban disparando con armas bastante pesadas. Hola, mi nombre es Marvin Himeyer, ya basta. Ya no lo voy a soportar más. Un pueblo tranquilo que fue destruido. Cuando escuchamos la palabra bulldozer, normalmente pensamos en una máquina muy poderosa que se usa en la construcción y demolición de edificios. Pero en manos de Marvin Himeyer, una bulldozer se convirtió en algo más que una máquina ordinaria. La convirtió en un arma de venganza, un vehículo blindado que causó un miedo intenso y enormes daños. Pero, ¿cómo llegó todo a este punto? ¿Un ex veterano de la Fuerza Aérea? En medio del estado de Colorado, se encuentra el pequeño pero hermoso pueblo de Granby. Es conocido por su vida tranquila, paisajes impresionantes y una comunidad donde casi todos se conocen. Aquí, Marvin Himeyer, un excelente soldador y exmiembro de la Fuerza Aérea, eligió comenzar una nueva vida. En 1992, compró 2 hectáreas de terreno donde construyó su propio taller de mofles. Marvin era conocido por ser trabajador, hábil en el diseño y reparación de máquinas, y siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Por eso, muchas personas le tenían un gran respeto. Pero detrás de su vida tranquila, poco a poco se estaba gestando un conflicto intenso. Su siguiente conflicto contra algunas personalidades poderosas del pueblo fue lo que finalmente lo llevó al borde de la desesperación. Estos acontecimientos marcaron el inicio de una venganza que sacudiría a todo Granby. ¿Quiénes eran las personas con las que tuvo conflictos? ¿Y cómo terminó todo en uno de los incidentes más conocidos en la historia del pueblo? Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Poco a poco, el sueño de Marvin de vivir tranquilo en Granby se fue desmoronando, cuando estalló un fuerte conflicto entre él y la influyente familia Dochev. Todo comenzó cuando Marvin logró quedarse con un terreno importante que Cody Dochev planeaba comprar. Este terreno estaba justo al lado de su taller de mofles. La simple venta de ese terreno fue el inicio de una serie de eventos que, más adelante, llevarían a la creación de lo que se conocería como el Killdozer. La familia Dochev planeaba usar ese terreno para construir una planta de concreto. Pero para Marvin, esto era un gran problema porque si el proyecto seguía adelante, casi no habría camino para que los clientes llegaran a su negocio. Con el paso del tiempo, el conflicto entre ambos lados solo se hacía más profundo. Al principio, Marvin aceptó vender su terreno a Cody Dochev por $250,000, pero a medida que la tensión aumentaba, de repente canceló el acuerdo. Repetidamente subió el precio que pedía hasta que llegó a la enorme cantidad de $1 millón. Aquí, se rompió por completo cualquier posibilidad de una conversación pacífica entre ambas partes. En 2001 se cumplió el mayor temor de Marvin. La Comisión de Zonificación y los funcionarios del pueblo aprobaron la construcción de la planta de concreto a pesar de su fuerte oposición. Para Marvin, esto fue una clara traición y una gran injusticia. No se rindió de inmediato. Gastó alrededor de $150,000 en diferentes casos legales para detener el proyecto y revertir la decisión del pueblo, pero todas sus apelaciones fracasaron. Al final, casi se quedó sin ahorros y poco a poco también se destruyeron sus emociones y esperanzas. En su desesperación, Marvin pidió apoyo a los residentes de Granby. Él difundió peticiones con la esperanza de que habría aliados que pelearían junto a él, pero experimentó lo contrario. Casi nadie respondió a su llamado. El silencio de la comunidad solo profundizó más su sentimiento de soledad y decepción. Y como si no fuera suficiente todo lo que había pasado, el gobierno de Granby incluso le impuso una multa de más de $2,500 por supuestas diversas infracciones, incluyendo almacenar autos viejos en su terreno. Marvin insistió en que eso no era basura. Esos vehículos eran parte de su negocio de mofles y los usaba en su trabajo. Incluso acusó al gobierno local de haberle cortado intencionalmente el servicio de electricidad y otros servicios públicos para facilitar la construcción de la planta de concreto. A medida que pasaban los días, sentía que cada vez estaba más acorralado y que ya no tenía a dónde acudir. En una de sus grabaciones de audio, expresó todo su resentimiento. Según él,
Por el enojo de ustedes, por sus malas intenciones y por su odio, no quieren darme la oportunidad de llegar a un acuerdo. Por eso ahora, creo que me iré de este mundo con una deuda muy grande con ustedes. Una deuda que nunca se podrá pagar hasta el día del juicio final. Ahí sabremos cuál será realmente el precio de todo esto. Esas palabras reflejan claramente la profundidad de su desesperación y parecen advertir sobre la drástica medida que estaba a punto de tomar. Mientras su mundo se desmoronaba poco a poco, él se refugió por completo en el silencio. Allí, en su mente, comenzó a formarse el plan de venganza contra las personas que él creía que habían arruinado su vida. El hábil soldador Marvin, en silencio, estaba llevando a cabo un plan que sacudiría a todo el pueblo de Granby. Mientras nadie sospechaba nada, poco a poco iba modificando su Komatsu Bulldozer. En su silencio, la máquina que antes era ordinaria se estaba convirtiendo en un vehículo aterrador que más tarde sería conocido como Killdozer. Pero antes de descubrir cómo se creó este controvertido vehículo, primero repasemos la vida de la persona detrás de él. Antes de que naciera el Killdozer, existía Marvin G. Meyer, un hombre cuyas experiencias de vida moldearon el camino que iba a tomar. Él nació en octubre de 1951 en Dakota del Sur. Mientras crecía, perfeccionó sus habilidades como un excelente soldador y más tarde sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su experiencia militar le enseñó a ser disciplinado, ingenioso y a creer que él mismo tiene el control sobre la dirección de su vida, creencias que más tarde serían una gran parte de sus decisiones. En una de sus grabaciones de audio, expresó claramente su creencia, que él es el segundo capitán de su vida. Dios es el primero, yo soy el segundo. Y a medida que avanzaba su relato, sus declaraciones se volvían más intensas. Según él, intentaron controlar mi vida. Pensaron que tenían el derecho de dictar cómo debía vivir. Ustedes no decidirán cuánto voy a ganar, qué es lo que quiero o qué es lo que merezco. Solo Dios y yo determinaremos cómo vivir. No soy esclavo de ninguna persona. Solo soy esclavo de Dios y de su voluntad. Después de dejar la Fuerza Aérea, Marvin descubrió su verdadera pasión, la soldadura. Él no sabía que esta habilidad sería la clave para construir la máquina que más tarde se convertiría en el símbolo de una de las venganzas más famosas de la historia. En 1991, a la edad de 38 años, se tomó unas vacaciones de 6 meses en el hermoso lugar de Grand Lake, Colorado. Esa vacación temporal se convirtió en una residencia permanente, porque de inmediato quedó fascinado por los hermosos paisajes y la tranquila comunidad del lugar. Debido a su gran amor por el lugar, compró 2 hectáreas de terreno cerca de West Motor Road en Granby. En 1992, destinó casi todos sus ahorros, aproximadamente $50,000 para comprar ese terreno. Ahí construyó su propio taller de mofles. Dejó su antiguo trabajo como mecánico y con valentía comenzó su propio negocio. Le dedicó todo su tiempo, esfuerzo y dedicación. No pasó mucho tiempo para que Marvin fuera conocido como una persona trabajadora, amigable y confiable. A menudo ayudaba a quienes lo necesitaban sin esperar nada a cambio. Para él, la amistad y una buena relación eran muy importantes. Según quienes lo conocían, era alegre, sabía cómo llevarse bien con los demás y tenía un talento natural para la ingeniería. También le gustaba explorar la naturaleza y disfrutar de actividades al aire libre. Pero a pesar de su amable personalidad, también tenía una característica que no se podía negar. Hablaba de manera directa y no tenía miedo de discutir cuando creía que tenía la razón. No sabía andarse con rodeos y tampoco se dejaba intimidar por ningún reto. Mientras empeoraba su conflicto con los funcionarios locales, esta actitud se hacía aún más evidente. Algunos incluso decían que Marvin era una persona con la que no debías meterte. Una advertencia que, al parecer, fue una señal de la tragedia que ocurriría años después. Mientras se aislaba cada vez más y su mente era consumida poco a poco por la ira y el deseo de venganza, Marvin comenzó a modificar su bulldozer Komatsu en una máquina como nunca antes se había visto en el mundo. Durante casi 1 año y medio, Marvin modificó el bulldozer en secreto. El objetivo original era simplemente abrir un camino hacia su taller de mofles, pero Marvin lo convirtió en un arma contra las personas que él creía que arruinaron su vida. Con la habilidad de un soldador veterano y un corazón lleno de ira, Marvin fue construyendo una por una las gruesas armaduras del Killdozer. Usó acero grueso que, en algunas partes, llegaba a tener casi 1 pie de espesor. Para hacerlo aún más resistente,
Marvin rellenó los espacios entre las placas de acero con concreto, creando una armadura casi impenetrable y extremadamente difícil de destruir. En ese punto, el Killdozer ya no era simplemente un bulldozer común, sino una máquina blindada creada con un solo propósito: cumplir la venganza de Marvin Himeyer. Mientras trabajaba incansablemente en su proyecto secreto, Marvin reforzaba aún más el Killdozer, que ya parecía una fortaleza móvil sobre las orugas del camión Caterpillar. Le instaló 3 troneras, donde colocó diferentes tipos de armas: una Ruger Mini 14, una FNFNC y una Barrett M82. Estos agujeros servían como puestos protegidos para que él pudiera disparar mientras permanecía dentro del grueso blindaje del vehículo. El colocar estas armas muestra claramente cuán profunda era su desesperación y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para llevar a cabo su venganza. Mientras construía el Killdozer, Marvin también grabó varias cintas de audio donde vertió sus quejas y sentimientos. En una de las grabaciones, dijo que esperaba que algún día la gente de Granby entendiera que la forma en que lo trataron durante muchos años fue lo que lo empujó a esta situación. Me hicieron una persona desesperada, y cuando alguien está desesperado, puede hacer cosas que nunca pensó que haría solo para recuperar lo que siente que le han quitado. Esas palabras estaban llenas de resentimiento y enojo, y parecían servir como una advertencia de la tragedia que estaba por suceder, para asegurarse de que nadie sospechara lo que estaba haciendo. Por lo general, Marvin solo trabajaba en su taller por la noche. Incluso instaló una vivienda temporal dentro del edificio. Ahí dormía durante el día, y por la noche continuaba trabajando en el Killdozer. Debido a esto, su plan permaneció en secreto, y nadie sospechaba que poco a poco se estaba formando un peligro enorme. A medida que se acercaba la finalización de su proyecto, también se fortalecía su creencia de que tenía una misión divina. Creía que era un instrumento de justicia, y que lo que iban a hacer era la manera de corregir las injusticias que le habían hecho. En otra de sus grabaciones de audio dijo: "Creo que lo que hago es correcto. Si esto estuviera mal, Dios no me habría permitido llegar hasta este punto. Él no me daría una vida exitosa si el camino que estoy tomando fuera incorrecto. Tal vez no fui rico en dinero durante casi toda mi vida, pero por quién soy y por la vida que tengo, siento que soy una persona rica. Le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado. Sí, he sacrificado mucho. No tengo esposa y no tengo mi propia familia, pero creo que hay una razón por la que fui creado así. Y ahora, llevaré esa cruz y cumpliré el propósito que Él ha destinado para mí". Esa declaración muestra cuán fuerte es su fe y determinación. Sentimientos que más tarde se convertirán en el inicio del caos que sacudirá todo Granby. La creación del Killdozer fue el punto de inflexión más importante en su vida. La ira y el resentimiento que había guardado durante mucho tiempo finalmente se convirtieron en un plan concreto de venganza. Mientras colocaba las últimas piezas de la máquina que había creado, sabía que se acercaba el día del enfrentamiento que tanto había esperado. Los residentes de Granby no sabían que su tranquilo pueblo estaba a punto de presenciar uno de los episodios de destrucción más extraños en la historia de Estados Unidos. En el momento en que Marvin puso en marcha el Killdozer contra las personas que lo habían hecho esperar, él creía que arruinaron su vida. Y así comenzaría un día que toda la comunidad nunca olvidaría. Un día en el que la desesperación, la inteligencia y la intensa ira de una persona se unieron, dejando una huella de gran destrucción y caos. La mañana del 4 de junio de 2004, los residentes de Granby despertaron ante una escena que nunca imaginaron que sucedería en su tranquilo pueblo. Al volante de su Killdozer blindado, Marvin Himeyer comenzó su venganza planeada. La enorme máquina chocó contra la pared de su propio taller de mofles, y finalmente la rompió para poder salir. Eso marcó el inicio de uno de los eventos más controvertidos en la historia de Granby. Mientras el Killdozer avanzaba por las calles, el miedo y el caos envolvieron rápidamente a toda la comunidad. El primer objetivo de Marvin fue la planta de concreto propiedad de Cody Dosheff, el empresario al que había culpado durante mucho tiempo por la ruina de su vida. Con toda su fuerza, dirigió la enorme máquina hacia la instalación. Uno a uno, los 2 edificios se derrumbaron mientras Cody Dosheff y sus empleados no podían hacer nada más que observar lo que sucedía. En solo unos minutos, el Killdozer demostró su aterradora fuerza. El bulldozer, antes común, ahora se había convertido en un gigante de acero casi imparable.
aplastando todo lo que se interponía en su camino. El Killdozer tenía un blindaje tan grueso que los repetidos disparos de los policías con escopetas y rifles M4 casi no le hacían ningún efecto. A pesar de todos los intentos por detenerlo, Marvin no se detuvo y continuó con su ataque, dejando una serie de edificios destruidos a su paso. Una de las primeras en ceder fue la fachada de Mountain Parks Electric, que colapsó por completo después de ser embestida por la enorme máquina. Después le siguió Maple Street Builders, que también quedó casi destruido por la fuerza del impacto. Mientras continuaba con su arremetida, Marvin fue apuntando uno a uno a los edificios e instituciones que él creía que tenían un papel importante en lo que había vivido. Entre estos estaban el ayuntamiento de Granby y la estación de policía local. Ambos sufrieron graves daños. A pesar de la magnitud de la destrucción, hubo algo casi milagroso. Ningún civil perdió la vida durante todo el incidente. Mientras tanto, el blindaje en el que trabajó durante meses resultó ser casi imposible de penetrar. En algunas partes, el acero tenía más de un pie de grosor, y entre las capas había concreto grueso que servía como protección adicional. Por eso, casi no tuvieron efecto los siguientes disparos de los policías e incluso del equipo SWAT. Una y otra vez, las balas simplemente rebotaban en el cuerpo duro del Killdozer, mientras ellos desesperadamente buscaban una manera de detenerlo. También intentaron destruir las cámaras que usaba Marvin para ver los alrededores mientras estaba dentro del vehículo cerrado. Pero incluso estas estaban protegidas con plástico a prueba de balas de 3 pulgadas, así que su plan tampoco tuvo éxito. A medida que pasaba el tiempo, el Killdozer seguía destruyendo otros edificios. Entre los dañados estaban el Liberty Savings Bank, la oficina de Sky High News e incluso Copycat Graphics, una imprenta que estaba a lo largo de Dirt Road. Mientras todo esto sucedía, Marvin y las autoridades también intercambiaban disparos usando las armas que estaban dentro del Killdozer. Pero de nuevo, las balas de la policía casi no tenían efecto debido al grueso blindaje del vehículo. Hubo un momento en que casi ocurrió una tragedia mayor cuando el Killdozer pasó cerca de unos tanques de propano. Si estos hubieran sido alcanzados, podría haber causado una explosión enorme, pero debido a la limitación del ángulo de disparo de sus armas, no los alcanzó, así que se evitó una tragedia aún mayor. Al final, todo terminó cuando el Killdozer llegó a su último objetivo, Gamble's Hardware Store. Mientras Marvin continuaba con su ataque, el sistema de enfriamiento del motor se dañó después de que se cortaron las líneas de anticongelante. Poco a poco, el motor se sobrecalentó, empezó a salir humo y finalmente perdió toda su potencia. Después de eso, el Killdozer cayó al sótano del edificio. Una de las orugas de su camión Caterpillar quedó colgando en el aire, lo que hizo que ya no pudiera moverse en absoluto. En ese momento, Marvin se dio cuenta de que ya no tenía forma de escapar ni de continuar con su plan. En lugar de rendirse, eligió quitarse la vida usando un arma. El Killdozer, la máquina que él mismo construyó, que se convirtió en su último lugar de descanso. Después de ese devastador suceso, comenzó el difícil proceso de recuperación para el pueblo de Granby. Las autoridades tardaron más de 7 horas en cortar el grueso acero del Killdozer antes de que finalmente pudieran abrirlo por dentro. Ahí encontraron sin vida a Marvin G. Meyer. Junto a su cuerpo estaban las armas que usó, una cámara de video, 3 monitores que le servían como ojos mientras estaba dentro del vehículo, un ventilador eléctrico para mantener fresca la máquina por dentro y una botella de agua mineral. Hasta ahora, la opinión pública sigue dividida sobre él. Hay quienes creen que fue una víctima trágica de un sistema que, según él, lo oprimió. Para ellos, era una persona que fue empujada por una serie de fracasos hasta que finalmente perdió toda esperanza. Pero para otros, era un justiciero peligroso que eligió usar la violencia y ninguna razón puede justificarlo. Por lo que hizo, incluso el Killdozer se convirtió en el centro de un gran interés público. A los funcionarios les preocupaba que esto pudiera convertirse en una atracción turística o en un símbolo de violencia. Por eso, desmantelaron cuidadosamente toda la máquina y dispersaron sus piezas en diferentes depósitos de chatarra para que nadie pudiera reconstruirla o exhibirla como recuerdo del incidente. Más tarde, los amigos de Marvin esparcieron sus cenizas en las montañas de Colorado, el lugar que más amaba. Fue una despedida silenciosa para un hombre cuya profunda desesperación lo llevó por un camino sin retorno. En los años siguientes, Grand Granby reconstruyó poco a poco los edificios dañados e intentó sanar las heridas que dejó ese suceso.
Puede que el recuerdo de ese día nunca desaparezca por completo, pero la comunidad demostró su fortaleza y su capacidad para levantarse después de una adversidad tan grande. Ahora, la pregunta es, ¿todavía permanece? En tu opinión, ¿Marvin G. Meyer sigue siendo un villano o solo es una persona que fue llevada al límite por la desesperación? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Y si quieren ver más videos documentales como este, no olviden suscribirse a Noel Polo TV y presionen la campana de notificaciones para que siempre estén al tanto de nuestros próximos videos.